Dios los bendiga a todos, un placer nuevamente estar compartiendo el mensaje con ustedes del Señor. Vamos a tener un tema muy especial, muy bonito en este día, y es el tema de confiar en Dios, de aprender a confiar en Él, los beneficios de confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Nos hace falta en tiempo de prueba confiar en Dios. Siempre debemos mantenernos en esa confianza. Y hoy vamos bajo la guía del Espíritu Santo, aprender. Padre, te doy las gracias, Señor, por una oportunidad más, Dios, de dirigirnos en este momento a todas las personas que pueden estar allí viendo este video, esta transmisión, Señor. Bendigo sus vidas, Señor. Te agradezco por la oportunidad y por la vida de cada uno de ellos, que te permiten a ti, Señor, ser enseñados, ser instruidos, quieren crecer y quieren conocer más de ti, Rey. Bendice sus vidas al 100%, que tengan crecimiento espiritual y que todas sus vidas les vaya bien, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 17, dice así. Verso número 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Este es el texto con el que vamos a estar siendo ministrados a través de la confianza en el Señor. Primero, el profeta Jeremías hace una aclaración, o hace una diferencia más bien entre aquellos que confían en Dios y entre aquellos que no confían en el Señor. Y comienza diciendo que es maldito todo aquel que no confía, que confía en el hombre. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, él dice primero, la persona que no confía en Dios es maldito. Esa persona es maldito, ¿por qué? Porque dice: se aparta de Jehová, pone carne por tu brazo. Es decir, es una autoconfianza. No confiar en sí mismo es apartarse del Señor y empezar a hacer las cosas a su manera, a como nos parezca. Eso es a lo que el profeta se refiere, que es maldita toda aquella persona de que pone la confianza en sí mismo, o en las capacidades del hombre, o en las capacidades humanas, y se aparta de Dios. Es decir, no está diciendo que no debemos confiar en nadie, no, porque hay gente buena que nos quiere echar una mano, que nos quiere ayudar, y no podemos desconfiar de todo el mundo. A lo que se refiere la palabra es a que no nos apartemos del Señor, a que no dejemos de confiar en Él para empezar a confiar más en nuestras propias posibilidades, o en lo que podamos hacer por nosotros mismos, independientes de Dios. Y por eso el profeta, el Señor dice a través de este texto del profeta Jeremías: es maldito porque se aparta de Jehová, porque deja de confiar en Dios y empieza a confiar en el hombre, llámese la misma persona o llámese otra persona. Es aquel que se aparta de Dios y comienza a hacer las cosas independiente de Dios. Y la Biblia dice que esa persona es maldito, y que será, y pone una analogía, pone una comparación, será como retama en el desierto. Es decir, un árbol, un arbusto del desierto que es seco, que no sirve ni siquiera para dar sombra, que solamente son las ramificaciones. Esa es una retama. Y compara a esa persona que deja de confiar en Dios y comienza a confiar en el hombre como aquel arbusto del desierto que es inútil, que está sembrado en una tierra infértil, que está sembrado en una tierra seca, que no da ningún tipo de fruto, que no sirve ni siquiera para hacer sombra. Así compara la Biblia a todo aquel que no confía en Dios,
que se aparta de Él y que comienza a ser independiente de Dios y comienza a confiar más en sí mismo o comienza a confiar más en otras personas. Así en esa situación estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. En el tiempo de Jeremías, así estaba la nación. Estaban confiando más en las ayudas que pudieran venir de otros países. Buscaron ayuda en Egipto para que los defendiera de los caldeos. Entonces ellos pusieron su confianza más en el hombre. Pusieron su confianza también en los falsos profetas. Los falsos profetas decían: tranquilos, todo está bien, viene paz, Dios no está enojado con nosotros, sigan sus vidas normalmente. Y ellos confiaban en las palabras de aquellos hombres que daban profecía falsa. Y por eso la palabra dice que es maldito aquel que confía y se aparta de Dios. Mas no se acercaban al Señor, no confiaban en Él, no acudían a Él, no obedecían su palabra. Y por eso la palabra dice que es maldito aquel hombre o aquella mujer. Y hoy nos tiene que enseñar a nosotros. No podemos dejar de confiar en el Señor bajo ninguna circunstancia. Nosotros hemos creído en Dios. Nosotros hemos decidido amarlo y seguirlo bajo toda circunstancia. No podemos dejar de confiar en Dios y apartarnos de Él. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las situaciones se pongan cada vez más complicadas, nuestro llamado es a permanecer confiando en el Señor siempre. Acerca de eso, comienza a partir del versículo 7 a hacer la diferencia entre aquellos que sí confían en el Señor. Y dice el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es bendito, dice la palabra, es bendito. Hay una diferencia entre el que no confía y entre el que confía en el Señor. El que no confía, dice, es maldito. El que confía en el hombre es maldito. El que confía en Dios es bendito, es bien dicho, bien bendecido, bienaventurado. Y el Señor dice que somos benditos aquellos que confiamos en Él. ¿Es por qué? Porque hemos aprendido a conocerlo, porque hemos aprendido a través de su palabra a confiar en Él, a creer que Dios es digno de confianza. La palabra confianza no significa otra cosa que descanso. Cuando tú confías en alguien, descansas en que esa persona es confiable, te va a ayudar, puedes contarle tus secretos, puedes vaciarte en él y esa persona no te va a defraudar. Así es el Señor. Aquellos que confían en Él pueden reposar, pueden descansar, pueden estar tranquilos, pueden tener la paz de que el Señor no nos va a fallar. Él les dice, son benditos porque aprendieron a amarme y a confiar en mí. El Señor es digno de confianza. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es fideligna. Su palabra es inefable. Su palabra es imposible que falle, es imposible que hierra. Lo que Dios dijo se cumplió ya algunas cosas y otras están por cumplir. Lo que está escrito es palabra de Dios y no, dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que el Señor ha dicho ha venido trayendo cumplimiento a través de los tiempos y seguirá cumpliéndose. Entonces el Señor es digno de nuestra confianza. Él dijo que volvería por nosotros, que estaría en un lugar, preparando lugar para nosotros, que no se turbe tu corazón y tengas miedo. Creer en Dios, creer en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Señor es digno de nuestra confianza. Podemos reposar en Él, podemos aprender a descansar en sus promesas que son inefables, que son dignas de confianza. Por eso el Señor dice, esos que aprenden a descansar son benditos, tienen paz. Y dice el siguiente versículo, el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Y hace la primera coma. Lo compara aquel que confía en Él como un árbol que es plantado junto a las aguas, junto a las corrientes de las aguas. Es decir, aquella persona que confía en el Señor es una persona que echa raíces profundas, que se sacia de las aguas, de las corrientes. Es como un árbol que se sacia de las corrientes de las aguas, que está cerca de la fuente, el agua es vida. Y las plantas para que puedan estar, para que puedan permanecer vivas, deben
tomar agua, deben absorber agua a través de sus raíces. Y así compara la Biblia a aquella persona que confía en Él. Como ese árbol que echa sus raíces profundo junto a las corrientes de agua. Aquella persona que aprende a confiar en Dios es aquella que deposita su esperanza, su fe, su confianza en Él. Y que su raíz, su fundamento está firme en Cristo, que no se mueve, que no es inestable, que confía en Dios totalmente y que se sacia del agua del Espíritu, de la vida del Espíritu Santo. Es aquella persona que cuando tiene una necesidad sabe a dónde ir y es a la fuente, a Cristo, al Señor. Esa persona sabe que Dios lo va a ayudar en cualquier situación que esté pasando y por eso no duda inmediatamente en arrodillarse y buscar la fuente de vida que es el Señor. Esa persona es bendecida, es bendita, dice la palabra del Señor. Y dice que también es comparado como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Es una persona que aunque haya crisis, aunque esté habiendo crisis a su alrededor, aunque hayan cosas que lo estén desestabilizando afuera, adentro esa persona se mantiene estable, se mantiene en paz, se mantiene creyendo, se mantiene confiando en el Señor. Entonces nada ni nadie lo mueve, nada ni nadie lo turba. Dice Isaías capítulo 60, verso número 2, que si confiamos en Dios, dice la palabra, porque he aquí que tinieblas, o sea, aunque hayan tinieblas alrededor tuyo, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. O sea, a pesar de que esté en crisis el mundo entero como está en este momento, a pesar de que se estén manifestando cosas que nunca antes se hayan visto en la tierra, nunca antes ninguna generación había vivido lo que nosotros estamos viviendo, estamos viendo. Nosotros somos esa generación que tiene que ver los acontecimientos finales. Pero dice que aunque tinieblas cubran la tierra y aunque oscuridad cubran las naciones, los que confían en Jehová saben que sobre ellos amanece el Señor y que sobre ellos será vista su gloria, que hay una luz que los cubre, que hay la presencia de Dios los cubre, y esa persona es aquella que confía completamente en el Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que podemos confiar en Él. Aunque haya caos, aunque haya cantidad de cosas a nuestro alrededor, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Y cuando la declaramos con fe, esa palabra viene y nos asienta en nuestra confianza, nos hace fuertes en Dios. Dios sabe, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo, y cuando tú sabes que Dios está en control, tú descansas. No, Dios está en el asunto. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre mí está el Señor. Dios sabe lo que está haciendo. Aunque mi casa esté patas arriba, Dios sabe lo que está haciendo con mi familia. Dios tiene el control. Eso es confiar, no es desesperarme a ver yo qué soluciono, yo qué hago, yo cómo. No, es confiar en que Dios está en el asunto, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y dice el siguiente el verso 8 siguiendo el versículo, dice: no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. La persona que confía en Jehová es como como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que bebe las aguas de las corrientes, y que por cuanto bebe esas corrientes de agua, dice que no verá cuando viene el calor. Su hoja permanecerá siempre verde. No verá cuando viene el calor. ¿A qué se refiere eso? Que esa persona sabe que Dios está a favor suyo, que puede contar con Él. Y que esas mismas crisis o esas mismas circunstancias que pronto tú estás pasando, la está viviendo otra persona. Y tú puedes ver la diferencia entre ti y esa persona que no tiene confianza en el Señor.
porque ahí es donde se ve la diferencia entre los que aman y no aman al Señor. En tiempos de crisis, todas las personas en las naciones completas en este momento estamos viviendo la misma situación. No hay una que esté fuera. Todos estamos quizás parecidos como en el mismo barco, pero aquel que confía en el Señor sabe que Dios está en el timón, pero el que no confía está desesperado. Entonces, aquella persona que dice la Biblia que será como ese árbol que su hoja estará verde, que no verá cuando viene el calor, es esa persona que esas mismas crisis de calor o de tribulación o de fuertes sacudones que secan a otras personas, al que confía en Dios, esas crisis, aunque haya dificultad, esa persona no lo seca la crisis, no lo atribula igual que al que no confía en el Señor, porque esa persona mantiene vigoroso, mantiene fuerte espiritualmente, mantiene la esperanza, habla diferente y se expresa diferente ante las demás que no confían en el Señor. La gente de pronto te mira y te dice, oye, pero tú estás contento, oye, pero tú hablas con esperanza, tú tienes paz, tú como que no está pasando nada, mire cómo está y usted como que no pasa nada, usted no es tiempo para andar así como en tranquilidad, ¿usted qué le pasa? Debería estar, era pendiente a ver qué es lo que hay que hacer. No, los que confían en el Señor saben que Dios va a hacer y está cumpliendo su palabra, y que Él sabe lo que hace y que Él tiene cuidado de sus hijos, de aquellos que lo aman, de aquellos que lo creen, aquellos que no se apartan de Él. Las crisis que deprimen a otros, al que confía en Dios no lo deprime. Así se conoce si tú confías o no confías en el Señor. Si en el tiempo de crisis eres de los que se va la pena y se echa la pena y caes en depresión y caes en tristeza y caes en desespero, pues déjame decirte que tú no has aprendido a confiar en el Señor. En tiempos de crisis es donde se prueba la confianza. Ahí es donde Dios quiere mirar, ¿estás confiando o no estás confiando en mí? Y si en tiempo de crisis tienes paz, tienes reposo, tienes esperanza, hablas en fe, eres una persona que confía en el Señor, y te felicito. Y la Biblia dice que tú eres bendito de Jehová. Dice la palabra en Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Miren lo que dice este verso tan hermoso, Nahum 1:7. Búsquelo en su casa, péguelo en la pared, péguelo por ahí. Y dice, Jehová es bueno. Para que tú aprendas a confiar en Él, tienes que saber que Dios es bueno. Tienes que convencerte a ti mismo de que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, dice la gente, ¿por qué permite todo este mal? ¿Por qué? Porque la palabra tiene que cumplirse para que Cristo venga. Y Dios ha permanecido fiel y Dios es el mismo de ayer, hoy, siempre. Él es bueno. Los que se apartan de Él somos nosotros. Entonces, pero Dios sigue siendo en su carácter bueno. Y dice que Él es fortaleza en el día de la angustia. En esos días de crisis, en esos días de necesidad, ahí es donde el Señor te fortalece. Ahí es donde el Señor te da esa paz, esa tranquilidad. En el día de la angustia es donde tú vas a ver la mano de Jehová, porque dice su palabra que Él conoce a aquellos que confían en Él. Y conocer qué es, que Dios sabe quién eres tú, que Dios sabe, te conoce y te llama por tu nombre, que cuando tú clamas, Dios sabe quién eres tú. Tu voz para Él es conocida. Esas personas que Dios conoce son las que a Él fortalece en el día de la angustia, son aquellas que confían en Él. Y te felicito por ser uno de esos. Que Dios bendiga tu vida. Pero también dice el verso 8, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigarán. Y hay otra coma. Lo invito para que ustedes mediten este verso, el verso 8 del capítulo 17 de Jeremías. Dice, y en el año de la sequía no se fatigarán. Todas las personas vivimos años difíciles.
todo mundo pasa temporadas difíciles, pero dice la Biblia que en esos años difíciles, en el año de la sequía, que pasará todo el mundo, que está pasando, algunos nunca habían vivido nada difícil hasta este momento, pero dice que la persona que confía en Jehová en el año de sequía no se fatigará, no tendrá ese desespero, esa fatiga, esa angustia. Hay años de sequía y van a haber años de sequía de aquí en adelante, y no es por ser trágica, pero es la verdad. La Biblia dice que estamos en principio de dolores. Si tú eres una persona que lees la Biblia y sabes diferenciar las señales y sabes leer las señales, sabemos que estamos en el final de los tiempos, en el principio de dolores que habla el Señor Jesucristo. Entonces sabemos que va a haber años difíciles de aquí en adelante, pero aquellos que confían en Jehová en esos años difíciles no se fatigarán, no se cansarán, no andarán desesperados. Hay tiempos de prueba, vienen tiempos de prueba, pero nosotros sabemos que nuestra vida no depende de ningún gobierno, no depende del dinero, no depende de las cosas materiales. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dependemos del Señor, confiamos en Él. Él sabrá cuidar a los suyos, Él sabrá librar a los que son suyos, a los que confían en Él. Esa persona que aprende a confiar en el Señor es aquella que despoja su confianza de lo que tiene y pone su confianza solamente en Dios. Sí, porque muchos dirán, sí, ahorita en tiempo de crisis, el que tiene dinero, pues, está fácil, está rico, está sabroso. No. Sabe que las personas que confían en su dinero, que confían en sus posesiones materiales, tienen quizás más miedo que aquellos que no tienen nada. Porque aquellos que confían en sus cosas tienen miedo de perder ahorita todo. En tiempo de recesión económica, en tiempo de crisis mundial, esas personas tienen miedo. Esas personas tienen angustia. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿De qué van a vivir? Ellos confían solamente en sus riquezas. Mas los hijos de Dios, tengan o no tengan riquezas de este mundo, confían en el Señor y sabe que si Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. No ponen su confianza en lo que tienen, ponen su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, de quien dice el Señor es el dueño del oro y de la plata, y su confianza y la mía está en Él, nada más. Entonces esa persona no se fatiga, y dice Isaías capítulo 40, versículo número 28 al 31. No has sabido ni no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero, ahí está el versículo número 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que sabemos depositar nuestra esperanza en el Señor, aunque dice, correrán pero no se van a cansar, caminarán y no se van a fatigar. Van a ser como aquel árbol que en el tiempo de sequía no se va a fatigar, no se va a secar. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mi invitación es: creamos en el Señor y confiemos en Él. Y dice, y termina el versículo 8 de Jeremías 17, que esa persona en el año de sequía no se fatigará, y luego dice, ni dejará de dar fruto. Última cosa, última virtud de aquellos que confían en el Señor. No van a dejar de dar fruto en ningún tiempo, ni siquiera en el año de sequía, ni siquiera en el año de las crisis, de las pruebas, de las dificultades, ni siquiera en el tiempo malo van a dejar de dar fruto. Esa es una característica de aquel que confía en el Señor. Aunque haya tinieblas alrededor, aunque
esté el año de la sequía, aunque haya sequedad en otros, esa persona aprende a dar fruto porque su hoja está verde, porque se sacia del alimento del Espíritu, de las aguas del Espíritu. Entonces es una persona que es apta, al igual que un árbol que está reverdoso y frondoso para dar fruto. Siempre, en todo tiempo, se mantiene dando fruto. La persona que confía en Dios nunca tiene sequía, nunca tiene escasez espiritual, nunca deja de dar fruto. Es aquella que no deja de crecer espiritualmente en ningún tiempo, ni en los tiempos buenos de abundancia, ni en los tiempos de crisis y de escasez o necesidad. En todo tiempo la persona está dando fruto, crecimiento espiritual, está avanzando, está edificándose. Esa persona es aquella que no deja de caminar en santidad, bajo ninguna circunstancia. Ella da fruto de santidad, da fruto de la consagración al Señor, de apartarse para el Señor. Es esa persona que no deja de servir a Dios bajo ninguna circunstancia. Hermanos, si usted es una persona de aquellas que en el primer sacudón de su vida deja el servicio botado, deja a Dios botado, a usted le falta aprender a confiar más en Dios. Y perdónenme, pero así es. La persona que confía en Dios bajo ninguna circunstancia se separa del Señor o deja de servirle, sino que en tiempos difíciles se agarra más fuerte de Él, confía más en Él y sigue sirviéndolo, porque reconoce que su vida le pertenece al Señor. Te invito a que no te sueltes de la mano del Señor. Por ninguna circunstancia no te apartes de Él. No caigas en la primera categoría de Jeremías 17:5, que aquellos que se apartan del Señor son malditos, aquellos que ponen su confianza en el hombre son malditos. Te invito para que seas uno de aquellos que confían en el Señor, que son como ese árbol que son plantados a las corrientes, junto a las corrientes de las aguas, que es como aquel árbol que reverdece en todo tiempo, que no deja de dar fruto. Te invito a que confíes en el Señor. No te sueltes de su mano, por más difícil que se ponga la situación, por más difícil que veas que cada día empeora. Tú sigue confiando porque Dios está en el asunto. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Nunca, dice la palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Creamos en Él, sigamos confiando en Él. Dios sabe lo que hace. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te agradezco por la hermosa palabra que nos trajiste en esta hora. Sea bendito tu nombre, Señor, y sea exaltado, sea reverenciado por todos tus hijos, Señor, por todos aquellos que te aman. Señor Jesucristo, tu palabra dice, tú lo dijiste en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, Señor. Tú dijiste que debemos permanecer en ti, que permanezcamos en ti, Señor, y así tú permanecerás en nosotros. Y que si estamos en ti, Señor, podemos dar ese fruto, podemos permanecer en tus caminos, Señor. Y tu palabra dice que si nos separamos de ti, nada podemos hacer. Si nos separamos y dejamos de confiar en ti, Señor, va a ser inútil todo aquello que emprendamos, Señor. Y yo oro porque haya en este momento sobre cada uno una confianza sobrenatural en ti, Señor, que cada uno de los que estaban oyendo este mensaje, Rey, venga sobre ellos tu presencia y traiga reposo, traiga descanso, traiga confianza, traiga fe en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, que es infalible, que no falla, por tus promesas que están sobre nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Fue de bendición haber enseñado hoy este tema. Lo tenía ahí, pero por instrucción del Señor, hoy se los estoy entregando para que usted, por favor, no se suelte de la mano, no deje de confiar en el Señor por ninguna circunstancia. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.